Decíamos que íbamos a hablar hoy de chemsex y nos hemos puesto los auriculares porque tenemos a nuestro siguiente invitado por Zoom con nosotros. Él es Iván Zarro, al que le voy a saludar directamente. Iván, desde Madrid, ¿cómo estás? Un abrazo bien grande. Hola, me encantaría estar ahí con vosotras, pero bueno, para siguientes oportunidades, encantado de estar aquí, gracias. Oye, pues te invitamos a venir a Donosti cuando quieras, ¿eh? Que aquí además no sé si se hará mucho chemsex, pero desde luego la ciudad es maravillosa y te lo vas a pasar estupendamente, eso te lo garantizo, ¿eh? Con vosotras seguro. Bueno, Iván Zarro es activista LGTBIQ+, es director del área de salud de la ONG Imagina Más, es uno de los escritores del libro El G y de Chill, junto con Emma de Mar, y ha hablado y mucho sobre chemsex, sobre los posibles riesgos que podemos encontrar en este tipo de encuentros, y también ha dado una serie de pautas pues, para evitar estos riesgos, ¿no? Lo primero, Iván, si te parece, arrancamos explicando lo que es el chemsex, porque quizás hay mucha gente que nos está escuchando y que todavía no domina el término, no lo conoce, aunque es cierto que es un término que en España se lleva usando, si no me equivoco, desde el año 2012 por lo menos. Sí, es un término que se acuñó en el 2012 y aunque parece muy simple a la hora de entender que es la combinación de sexo y química, o sea, sexo con drogas, tiene una profundidad y unas aristas que hacen que sea una realidad muy poliédrica, ¿no? Entendemos que es el chemsex como un particular uso de sexualizado de sustancias, porque uso sexualizado de sustancias hay muchos, pues es un tipo particular, ¿no?, de uso sexualizado de sustancias en una comunidad de personas que en concreto es comunidad LGTBI, pero específicamente sobre todo hombres gays, bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y no binarias. O sea, es una realidad muy de nuestra propia comunidad que tiende a darse con unas sustancias, sobre todo emergentes y sustancias, bueno, pues sí, emergentes, podríamos decir, y que tiende a darse también mucho en grandes urbes. Y es algo muy occidental, es algo que se da sobre todo en Europa y en América y en Norteamérica. Eso te iba a preguntar yo, si es un fenómeno propio de la comunidad LGTBIQ+, exclusivo, o también las personas heterosexuales, las mujeres, ¿también lo practican? La verdad es que es algo que ha nacido dentro de la propia comunidad LGTBI y más concretamente dentro de la cultura gay. Yo diría que ha nacido sobre todo en hombres gays, bisexuales y personas que tal vez hayan sido socializadas como hombres, ¿no? Pero aunque las personas heterosexuales practican o hacen un uso sexualizado de sustancias, la verdad, lo cierto es que el chemsex es algo muy identitario dentro de nuestra propia comunidad. La verdad, yo no he encontrado todavía referencias de personas heterosexuales que utilicen el Grindr o que tengan el concepto de sexo anónimo como lo tenemos dentro de nuestra propia comunidad. En fin, es algo muy identitario, muy propio de nuestra comunidad, hasta el punto que ahora es una subcultura. Ahora incluso tenemos términos que han saltado incluso en televisión nacional. Por ejemplo, hablo de Inés Hernán, ¿no?, cuando dijo lo de volcar de chorro en Benidorm Fest. Eso es un término muy propio del chemsex que ha saltado ya a la norma. Es decir, por eso quiero decir que llevamos desde 2012 que se fundó, bueno, se acuñó este término del chemsex, y ya hay unas corrientes, unas tendencias, una jerga, una performatividad que habla de que el chemsex ya es una propia subcultura dentro de nuestra propia comunidad. ¿Y por qué dirías que es algo tan propio de nuestra comunidad y que no trasciende de alguna forma a la comunidad heterosexual, por así decirlo? Pues mira, esa también es una pregunta muy interesante. Yo creo que parte viene de dónde venimos, ¿no? O sea, nuestra propia cultura, esta persecución que hemos vivido, esta clandestinidad, este no poder estar fuera de los márgenes, fuera de la mirada de la norma, nos ha hecho, tenemos algo muy negativo, que es no tener referentes, no tenemos obras como Romeo y Julieta, ¿no?, de nuestra comunidad. No hemos tenido referentes ni de amor, ni de relaciones, ni... Hemos sido perseguidas, ¿no?, legal y socialmente. Lo bueno que ha podido tener estar fuera de la norma, en los márgenes, es que tenemos una diversidad erótica y una diversidad relacional tremenda, ¿no? De hecho, las primeras aplicaciones de ligue han sido nuestras, ¿no? Luego ya ha llegado Tinder y han llegado otras. Las primeras formas de amar diferente a la norma monógamas las hemos traído nosotras, ¿no? La familia elegida nace de nosotras también, ¿no? Entonces, ¿por qué el chemsex? Bueno, primero porque el hedonismo de nuestra comunidad es un acto político. De hecho, el 28 de junio salimos a la calle a manifestarnos como nos da la gana, desnudas, con lentejuelas, como nos da la gana, ¿no? Y es una manera de enfrentarnos a esta norma que nos pisa el cuello todo el rato, ¿no? Y el hedonismo a nivel sexual también. Creo que no hay nada más punky hoy en día, y más en los tiempos que corren, que ser nosotras mismas y disfrutar de nuestro sexo sin culpa y sin vergüenza, ¿no? Entonces, parte del chemsex viene a ser un paréntesis entre tanta normatividad
y apostar por estirar o incrementar esas relaciones sexuales y ese placer desde el punto de vista no problemático, hablo. Luego ya, cuando hablamos de chemsex problemático, ahí nace la herida, ahí viene la culpa, la vergüenza, la homofobia, viene un montón de dramas. Tengo entendido que no todos los encuentros de chemsex son iguales. No hay uno igual que otro, ni... Efectivamente. Esto, cuando hablamos de sustancias, es también, por ejemplo, fuera del chemsex, lo hemos vivido casi todas, ¿no? Cuando, por ejemplo, todas las noches que salimos a bailar y nos tomamos copas son las mismas, pues evidentemente no, ¿no? Hay noches que son súper divertidas y maravillosas y guardamos un gran recuerdo, y otras noches que podemos tener blackouts porque no hemos hecho un buen uso de... O sea, hemos consumido alcohol de una manera pues no responsable, podríamos decir, no hemos medido, hemos mezclado, podemos tener accidentes, bueno, pues, etc, etc, ¿no? Cuando vamos bebidas o cuando consumimos sustancias nos situamos en un punto de vulnerabilidad, ¿no? Y con el chemsex sucede algo prácticamente lo mismo, ¿no? Hay sesiones o chills que pueden ser maravillosos y has gozado y has disfrutado, ¿no?, de esa práctica sexual y de la fusión que también lleva a conocer otras personas dentro de estos entornos, y hay noches que no son iguales, ¿no? Efectivamente, ninguna noche es igual, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando el consumo de MDMA o el consumo de pastillas, de éxtasis, hay un término que es la pérdida, ¿no?, de los primeros momentos. Es decir, cuando ya tienes una tolerancia, siempre quieres emular las primeras sensaciones del consumo de esa pastilla o de ese éxtasis que nunca vas a poder alcanzar, porque esto es cuando inicias el consumo. Pues esa pérdida de magia también puede darse, claro, pues en personas que consumen o practican chemsex de manera más asidua. El chemsex, bueno, evidentemente tiene esta parte bonita, si quieres, que estamos comentando, ¿no? Pues la parte del divertimento, la parte del erotismo, la parte de estar en reuniones con gente que, bueno, que pueda aportarte, pero ya hemos comentado también, quizás de una manera más tangencial, ¿no?, que es una práctica, son unos encuentros que también pueden generar una serie de problemas, ¿no? ¿Cómo podemos evitar problemas como, por ejemplo, alguien que nos puede estar escuchando ahora dice, pero ¿de qué me están hablando estos señores? ¿Qué me están diciendo? Que se meten ahí en una habitación no sé cuántos tíos y se ponen hasta arriba de no sé qué sustancia y se ponen a hacer sexo. Hay mucha gente incluso que le puede ocasionar cierto escándalo en este tipo de prácticas sexuales, y luego hay otra parte que es la parte en la que uno puede sentirse rechazado. Alguien quizás muy joven que empieza con este tipo de encuentros y que descubre su sexualidad en este tipo de encuentros, que no sé si es quizás la mejor de las maneras, ¿no?, para una mente que no está del todo pues bueno, desarrollada, ¿no? Me gustaría saber todos estos peros, entre comillas, ¿no?, que más de uno probablemente se esté planteando, que se haya planteado, cómo podemos evitar los peligros. Yo aquí en esto aprovecho y agradezco que hagas este comentario, porque yo reivindico mucho el cuidado en nuestra propia comunidad, ¿no? Y evidentemente personas jóvenes que tienen 18, 19 o 20 años, que empiezan a descubrir su sexualidad a través de estas aplicaciones, creo que las personas que tenemos más bagaje, más experiencia y más trayectoria tenemos una responsabilidad de cuidado hacia los más jóvenes, ¿no? Eso en todo momento. Y evidentemente que haya personas de 18, 19, 20 años que empiezan a descubrir esta sexualidad y que empiecen ya en chills donde, bueno, pues van a estar expuestas o cercanos al slam, a metanfetamina, en fin, evidentemente no, eso no es saludable ni creo que sea lo adecuado, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que cuidarnos entre todos. Dicho esto, evidentemente, las drogas no son agua mineral. Está claro. Drogas, claro, o sea, que tiene un impacto en la salud, quiero decir, pero es súper importante entender que no podemos obligar a la gente a cuidarse, ¿no? Siempre podemos dar las pautas, pues no consumas tóxicos, duerme bien, no tengas estrés, come saludable, deporte, bien. Pero va a haber personas que... Es un poco lo que hacían muchas madres antiguamente, ¿no? Vas a beber, ya te hago yo la mezcla, ya te hago yo el botellón y te llevas el que te echo yo en casa, ¿no? Sería algo así, salvando las distancias. O saber, pues eso, qué sustancias, o sea, luego ya la reducción de daño es algo básico, ¿no? Es decir, parto de la base de que la droga no es buena, pero si vas a consumir tendré que darte herramientas para no mezcles GHB con ketamina o con alcohol para producir sobredosis. El tema del consentimiento es algo básico, consumamos sustancias o no, es algo que tenemos que hablar siempre, que tiene que estar aquí. En fin, un montón de aspectos que si seguimos con el tabú de la droga, parece que me voy a quedar con el mensaje de no te drogues, me voy a quedar tranquila. La gente no tiene esta información y la gente se expone, pues eso, se expone a sobredosis, se expone a psicosis tóxicas, se expone incluso al desarrollo de adicciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, es verdad que como nosotras venimos de esa violencia constante, diaria, y que la hemos vivido desde la infancia y hoy la seguimos viviendo,
ese estrés de la minoría impacta nuestra salud mental, ¿no? Niveles de ansiedad, de estrés, de depresión son mayores que la población general. Entonces, el problema realmente con el chemsex, estamos viendo que los consumos problemáticos vienen cuando queremos transitar ese dolor a través de las sustancias, ¿no? Queremos que se nos sea más fácil. Y esto es algo que siempre reivindico que la sociedad general lo hace, ¿no? Cuando en las rancheras hablan de beber para olvidar o ahogar las penas en el alcohol, es eso, al fin y al cabo. No puede ser que nuestra herida viene de nuestra propia identidad, de entender la pluma, de entender nuestros placeres, nuestras prácticas sexuales, el que nos hayan hecho entender que el sexo entre hombres va a traer una consecuencia negativa seguro, como puede ser el SIDA. Hablo de los 80 y de los 90, ¿eh? Hoy en día en la PrEP nos dicen que aun usando PrEP el castigo va a ser una infección de transmisión sexual. En fin, que tenemos muchas heridas y muchas presiones que, aunque no seamos conscientes, en el subconsciente quedan, y que esto puede llevar a el uso de drogas para liberarnos, para transitar dolores, para olvidarnos de la homofobia, para ser capaces de tener ciertas prácticas que en realidad no deberíamos usar drogas para poder tenerlas. Podríamos tenerlas sin la droga, ¿no? Pero hay personas que no tienen esas habilidades y que no tienen esos apoyos y que nunca han ido a terapia. Y es que es súper importante todo esto. Entonces, los riesgos son muchos y impactan en la salud mental, en la salud física, en la salud sexual y también en lo social, ¿no? Hay personas que al fin y al cabo, por el desarraigo, personas migrantes, personas más mayores de 50 que no encajan en las redes de ocio de las grandes ciudades LGTB, se sienten ajenos, ¿no? Trabajadoras del sexo que ganan más dinero si hacen este tipo de prácticas. En fin, son un montón de variables que pueden hacer que las personas puedan tener un consumo problemático, desarrollo de adicciones, enfrentarse a sobredosis, en fin, a situaciones muy duras, y además el propio estigma del consumo de sustancias y más asociado a nuestra comunidad, porque para la norma tenemos que ser siempre ejemplares, no podemos ser humanas, no podemos fallar. ¿Cómo podemos reducir riesgos en las prácticas de chemsex? Pues mira, lo primero es el tema de conocer las sustancias, ¿no? Conocer qué sustancias no se pueden combinar nunca. Tener muy claro los límites, ya no solo de prácticas sexuales, sino, por ejemplo, el tiempo, el dinero que voy a invertir en esto. Tener muy claro no probar sustancias nuevas en un entorno que no sea conocido y en un contexto que no me pueda apoyar, ¿no? En todo esto. Tener muy claro, por ejemplo, el tema de planificarte, ¿no? La sesión. No solo con las sustancias y el tiempo, sino luego el después, ¿no? El ponerte alarmas para recordar que tienes que tomarte la PrEP, el tratamiento antirretroviral, hidratarte constantemente, aunque no tengas ganas, porque hay sustancias que inhiben la sensación de sed o de hambre. Un poco, pues, tomar un poco conciencia de todo esto, pero sobre todo la información. No temer a acudir a asociaciones comunitarias, o hay webs oficiales muy buenas con este tipo de información, porque es algo muy, muy, muy básico. Y entender que al fin y al cabo, cuando nos consumimos sustancias, pues eso, nos situamos en una situación o en un rol un poco de vulnerabilidad, ¿no? Entonces tenemos que prestar mucha atención a esto, ¿no? Yo te quería preguntar un poco, como persona que nunca ha realizado este tipo de prácticas, me imagino que la forma de contactar con este tipo de entornos, comunidad, sea a través de aplicaciones como Grindr, me imagino. Y luego te quería preguntar a ver qué distintos tipos de prácticas chemsex distingues, porque hemos dicho que no todos son iguales. ¿Cuáles son los principales un poco para entender y saber? Sí, lo más famoso, lo que más me viene a la cabeza es el chill, que viene a ser grupal y generalmente se hace en entornos privados, en domicilios. De ahí estos espacios seguros de los que hablaba antes, ¿no? Pasamos del cuarto oscuro y del cruising a nuestros propios domicilios, los chills. Y aquí la forma de contactar, evidentemente, es a través de las aplicaciones móviles, que hay varias. Hay algunas que son como más extremas, podríamos decir, o menos naif, y otras que sí que son más naif, ¿no? Pero bueno, es a través de aplicaciones móviles generalmente. Y luego tienes otro tipo de chemsex que se puede producir en locales de sexo, en horario público generalmente, y se suele utilizar siempre como previa, ¿no? O sea, sales a la discoteca con cuarto oscuro, puedes consumir drogas y practicar chemsex allí, y luego continúas en el chill, que sería un poco la idea de after. Y luego es verdad que hay personas que, sobre todo personas que han desarrollado más un problema de consumo, por ejemplo, que practican chemsex solas en sus domicilios. Por ejemplo, esto lo hemos vivido mucho a través después del COVID,
personas que consumen intravenoso, que es lo que conocemos como SLAM, y que realmente han empezado, o han terminado, perdón, mejor dicho, a consumir intravenoso en sus casas, ellas solas, pero conectadas a través de canales como Zoom u otras aplicaciones con videoconferencia, con otras personas que están consumiendo SLAM en sus propios domicilios, ¿vale? O sea, sería desde tu casa online. Y luego, por último, hay otras personas que consumen sustancias chemsex y que en sus propios domicilios reciben a personas a través de aplicaciones móviles que no necesariamente tienen que haber consumido sustancias. ¿Me explico? O sea, yo puedo consumir, yo recibo en mi casa a personas que no tienen por qué consumir, sino que lo que quiero es una práctica sexual y que se vayan, ¿no? Y así puedo estar horas o una noche entera consumiendo yo solo sustancias y buscando a personas que satisfagan mi morbo. Esas serían un poco las diferentes vías de practicar chemsex. Pues caballeros, señoritas, amigos, amigues, nos hemos quedado ya sin tiempo, tenemos que continuar con el programa. Iván, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Vamos a recordar que te tenemos en la ONG Imagina Más. Pueden contactar con vosotros para dudas de este tipo o de otros temas también. En fin, personas de la comunidad LGTBIQ+ que quieran información, ahí estáis para echarles un cable. Muchísimas gracias, Iván, y a ver si la próxima podemos tenerte aquí en San Sebastián. No sé si para que te quemes, pero por lo menos para tomar unas cervecitas, sí. Encantado de veros y sobre todo gracias por dedicar unos minutos para hablar de esto porque hace mucha falta, de verdad. Muchas gracias y enhorabuena. Es que ricasco, Iván. Ricasco, un abrazo. Pues dejamos aquí la mesa LGTBIQ+. Muchísimas gracias, Julen, por haber estado con nosotros. Sí, ya sé. No te vayas muy lejos, ¿eh? Ahora mismo me voy. Se va de Kenses, fíjate. Sí, qué estupenda me lo están... A mí no me líes más. A mí tampoco, que estoy felizmente casada. Gracias, Galerna, por estar con nosotros. Un verdadero placer. Espero verte pronto. Yo también, es verdad. Con peluca o sin peluca, pinchando donde sea. Hombre, muchas veces mejor con peluca, ¿no? Bueno, menos como el sea. chemses. Menos el chemses. Ahí de peluca, gracias.